Hola y bienvenidos a The Cloud Crew, tu canal de Microsoft, esta vez en español. En el vídeo de hoy veremos los centros de seguridad de Microsoft 365. En primer lugar veremos el Microsoft Defender XDR, el cual es el primero al que tenemos acceso una vez damos de alta un tenant en Microsoft. También tenemos el Sentinel, un SIEM nativo de la nube con muchas funcionalidades, las cuales veremos en futuros vídeos, y el Microsoft Defender for Cloud, la contraparte del Defender XDR, pero en la nube. En este vídeo veremos algunas de las funcionalidades más importantes como pueden ser el Cloud Protection, el análisis de amenazas, la protección de endpoints, la gestión de incidencias, la funcionalidad de SOAR o otras funcionalidades de detección que veremos sobre todo en la parte de Sentinel. Dicho todo esto, nos ponemos manos a la obra. El primero de los centros de administración de seguridad que vamos a ver en el día de hoy es el Microsoft Defender XDR. Dicho centro de seguridad es el primero que tenemos acceso una vez levantamos un tenant en Microsoft 365. Como vemos, vamos a ver aquí un poco todas las funcionalidades que tiene. No vamos a entrar en detalle en ninguna de ellas, ya que vamos a tener una serie de vídeos sobre el XDR, así como el Sentinel, así como el Defender for Cloud. En este caso, la parte más evidente, la que nos llama la atención, sería la parte de investigación y respuesta, ¿no? Donde podemos ver toda la parte de incidentes y alertas, búsqueda de alertas y de incidentes de seguridad, acciones y envíos y catálogo asociado. También tenemos la parte de activos, donde tenemos los dispositivos que en este caso están enrolados en nuestro tenant. Como vemos, aquí tenemos un dispositivo llamado User1 Simio no mata simio, el cual está enrolado en nuestro tenant de Microsoft 365. Tenemos la parte de Sentinel, en la cual, como vemos, haciendo un poco spoiler del futuro, el Sentinel está integrado con el XDR, en este caso ya hemos hecho la integración. Aquí podríamos hacer una búsqueda directa dentro del Sentinel desde el XDR, lo cual es muy importante. Como vemos aquí, esta es una tabla que está dentro del Sentinel, por ejemplo, podemos buscar información que está dentro de ese SIEM. Podemos ver la administración de amenazas con libros, Advanced Hunting, cuadernos, inteligencia sobre amenazas, la matriz de Mitre, etc. También tenemos la administración del contenido con repositorios, la comunidad, el concentrador de contenido, etc. En la parte de configuración podemos ver los conectores de datos, la cual es muy importante para la parte del SIEM, ya que dichos conectores de datos actualmente son muchos, son casi 400 diría, de todas las marcas que conocemos, de marcas conocidas, las cuales nos ayudan a recopilar toda esta información y mandarlas a nuestro Sentinel. También tenemos la parte de análisis, lista de seguimiento y automatización. La parte de automatización también es muy importante, ya que podemos coger toda esta información que recibimos de nuestros endpoints a nuestro XDR y posteriormente al SIEM para desarrollar lo que son las funcionalidades de SOAR, de orquestación de respuesta automática. Tenemos la parte de extremos con la administración de vulnerabilidades y administración de la configuración y la colaboración de correo electrónico, la cual es muy importante, sobre todo la parte de reglas y directivas. En dicha parte de reglas y directivas podemos crear directivas de amenazas de varios tipos, como vamos a ver ahora cuando cargue. En este caso tendríamos directivas de amenazas de protección contra phishing, contra spam, protección anti-malware, datos adjuntos seguros y vínculos seguros. Veremos todas estas en un futuro vídeo, ya que es muy importante tenerlas bien configuradas y sobre todo bien restrictivas. También tenemos la parte de las aplicaciones en la nube, que la veremos más en detalle cuando trabajemos más Microsoft Defender for Cloud y todas sus derivadas. Luego también tenemos la parte del sistema. En sistema lo más importante sería la parte de configuración. En este caso, aquí tendríamos todas las configuraciones de las soluciones de este caso que tenemos ya instaladas, como pueden ser el portal de Microsoft Defender, el XDR, los puntos de conexión, que es LDR, colaboración y correo electrónico, detección de dispositivos, aplicaciones en la nube y Microsoft Sentinel. Si entramos por ejemplo en Microsoft Sentinel, vemos que ya tenemos un Microsoft Sentinel levantado asociado a una suscripción de Azure que se llama pues SNMS, es el Microsoft Sentinel, y el grupo de recursos Test SNMS. Linkando un poco con lo que acabamos de comentar, podemos ir a lo que sería la parte de Microsoft Sentinel. Microsoft Sentinel es un SIEM nativo de la nube con funcionalidad de SOAR, el cual podemos desplegar en Azure, como podemos ver aquí. Esto se va a desplegar dentro de un grupo de recursos y va a tener asociado un Log Analytics, una instancia de Log Analytics. Al entrar en Sentinel, como vemos, tenemos un Sentinel que se llama SNMS. Podemos ver un overview donde tenemos los incidentes, la automatización, los datos, las reglas de análisis. Poco a poco vamos a ir aquí entrando un poquito en detalle simplemente, pero muy poco, ya que va a haber una serie de vídeos solo de la parte de Sentinel, ya que es muy importante, desde cero, montando nuestro propio Sentinel, conectando todo, diseñando reglas de análisis, diseñando automatización, inteligencia artificial, todo lo que queramos y más. Tenemos la parte de registros. Esta parte es muy importante, ya que aquí es donde filtramos, los analistas de seguridad como yo, todo lo que queremos y lo que nos da importancia y valor a la hora de defender a las empresas. En este caso se usa CustoQL, el cual es un lenguaje que solo se usa, bueno, que ha diseñado Microsoft
para hacer las consultas, básicamente. Luego tenemos la parte de los incidentes, obviamente. En este caso, por ejemplo, filtraríamos a 14 días en el pasado y aquí veríamos pues algunos incidentes de pruebas que estuvimos haciendo con un Mimikatz, por ejemplo. Tenemos la parte de libros. Los libros son muy importantes ya que son herramientas que nos ayudan a concentrar la información de manera visual para enseñársela a estas personas que no son de un ámbito tan técnico, sobre todo a altos directivos, para que vean pues cómo está el estado del SOC. Ya hablaremos de SOC en un futuro. Tenemos la parte de búsqueda, donde tenemos las queries de búsqueda, que ya Microsoft nos proporciona muchísimas queries de búsqueda. Tenemos los cuadernos, los cuales también son muy importantes. Tenemos la parte de identidad, que ya mi compañero ha hablado en la parte de los vídeos de administración. Tenemos la parte de inteligencia sobre amenazas, que es súper importante, en la cual podemos incorporar muchos indicadores de compromiso. En este caso, puedes incorporar millones de indicadores de compromisos que Microsoft ya te provee, lo cual es muy importante. Tenemos la matriz de Mitre Attack, la cual, bueno, toda la parte de todo el gremio de seguridad la conocemos. Luego tenemos la parte de conectores de datos que comenté con anterioridad, la cual es súper importante porque como vemos aquí ya tenemos algunos conectores de datos, todos estos de Microsoft obviamente, pero si vamos al centro de contenido podemos ver que tenemos hasta un total de 355 conectores de datos y aquí podemos ver pues Amazon, podemos ver Cisco, podemos ver Google, podemos ver, vamos, de todo. Luego también tenemos lo que es la parte de reglas de análisis. Como comenté, todos estos conectores de datos tienen reglas de análisis asociadas. Estas reglas de análisis básicamente hace que salten las alertas y los incidentes. Es la inteligencia de amenazas aplicada gracias a esos conectores de datos. Y luego tenemos la parte de automatización. La parte de automatización es muy importante ya que es la parte que le da la natividad a la parte de SOAR al 100. En este caso la orquestación y la respuesta automática. Pasa un incidente y yo tomo una acción de manera automática debido a ese incidente, la cual es muy importante. Por último tenemos el Microsoft Defender for Cloud, el cual también está dentro de Azure. Y el cual también entraremos en detalle más adelante. Tenemos las alertas de seguridad, obviamente de Defender for Cloud. Tenemos la parte de posición de seguridad. Básicamente esta parte nos dice cómo estamos a nivel de seguridad, qué mejoras podemos hacer, etcétera. Tenemos la parte de cumplimiento normativo, la cual es súper importante porque como vemos aquí podemos aplicar reglas. Podemos aplicar una ISO 27, podemos aplicar un PCI, podemos aplicar un NS, podemos aplicar una NIST. También tenemos la parte de la seguridad de los datos, tenemos la protección de cargas de trabajo. Es muy importante sobre todo a nivel de, entramos en seguridad de datos, por ejemplo, tenemos todas las nubes, esto podemos incluir la nube que queramos. También tenemos la parte de comunidad, tenemos libros que también se ven aplicados a Defender for Cloud. Aquí abajo tenemos seguridad para DevOps, también tenemos el Firewall Manager. Tenemos información muy importante a nivel de cloud. En este caso también tenemos el Microsoft Security Benchmark, el cual, como vemos aquí en el cumplimiento normativo, nos lo proporciona de manera gratuita a Microsoft. En este caso nos dice pues a nivel de seguridad de red qué cosas tenemos mal y qué cosas tenemos bien y qué cosas podemos aplicar para mejorar nuestra seguridad de red. Bueno, un poco viendo visto estos tres centros de seguridad, sobre todo el más importante y el que vamos a entrar en primera instancia sería el XDR, luego vamos a pasar al Sentinel, creando nuestro propio Sentinel. Ya veremos en un futuro, vamos a hacer una gran variedad de vídeos sobre estos temas. Hemos visto los tres centros de seguridad más importantes y en un futuro pues vamos a comenzar a hacer algunas configuraciones y vamos a comenzar a montar este entorno para que se vaya viendo la importancia a nivel de seguridad y lo potente que es a nivel de seguridad Microsoft en este sentido. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo.